A ver, ¿cómo es humanamente posible que un solo hombre, arrojado a los fríos y hostiles Alpes en el siglo VII, acabe fundando desde la nada una ciudad entera? Ostras, es que suena a ciencia ficción histórica. Totalmente. O sea, sin recursos, sin ejército y sin ningún tipo de apoyo logístico. Y esa ciudad acaba siendo una de las capitales culturales de Europa. Bienvenidos a un nuevo análisis a fondo. Hola a todos. Y madre mía, menuda historia tenemos hoy sobre la mesa. Yo estoy encantada de estar aquí para analizarla. La misión de hoy, para quien nos escucha, es adentrarnos en un documento verdaderamente fascinante. Se titula Episodio LVV6I San Rupert de Salzburgo.pdf y viene con unas infografías fantásticas. Sí, un material súper rico. El objetivo de este análisis es descubrir cómo la expansión de las grandes ideas, las que de verdad perduran en el tiempo, no depende únicamente de dar un discurso brillante. Es que existe esta inercia a pensar que la fuerza de una idea pura, si es persuasiva, basta para transformar la realidad por sí sola. Ya, la visión romántica de la historia. Exacto. Pero el caso de estudio que tenemos hoy nos obliga a bajar de las nubes. Aunque la fuente nos habla de un obispo y misionero del siglo VII, una lectura atenta nos sumerge de lleno en la sociología pura y dura. Y en el urbanismo más primigenio, ¿verdad? Eso es. Nos habla de la ciencia de crear comunidades duraderas frente a una adversidad que era, bueno, absoluta. Vale, vamos a desgranar esto, porque sobre el papel suena a un reto inasumible. Para contextualizar, el documento nos sitúa en los Alpes, en los territorios que hoy forman parte de Austria. Un entorno que ya de por sí es durísimo. Claro, un frío que pela. Las fuentes describen el panorama que San Ruperto se encontró al llegar con una frase bastante lapidaria. Dicen que llegó a una zona con escasa organización eclesial y muchas dificultades. Ya, muchas dificultades. A ver, decir muchas dificultades en el siglo VII es un eufemismo monumental. Sí, sí, sí. Detrás de esa aparente sequedad del texto histórico, lo que se esconde es un vacío de poder y de estructura verdaderamente aterrador. El Imperio Romano había colapsado hacía siglos, o sea... Se había desintegrado casi por completo, claro. Las calzadas, los acueductos, el comercio regular y sobre todo el sistema de leyes que mantenían unidas a las comunidades ya no existía. O sea, la gente no vivía en un estado de contemplación filosófica. ¿Qué va? Vivía en un estado de supervivencia extrema, a merced de los inviernos alpinos, las hambrunas y totalmente divididos en tribus. Lo fascinante aquí es que Ruperto no llega a un sistema ya establecido para simplemente gestionarlo. Llega al abismo de empezar literalmente de cero. Exactamente. No había una sociedad estructurada esperando escuchar un mensaje nuevo. Había miedo, aislamiento y muchísima ruina. Fíjate, para visualizar lo que significa enfrentarse a ese nivel de precariedad, podemos pensar en un equivalente muy moderno. Es como si a alguien le encomendaran lanzar un software revolucionario, una app increíble. Vale, me gusta la analogía. Pero el lugar donde tiene que implementarla es un valle remoto donde todavía no hay red eléctrica ni conexión a Internet de ningún tipo. Claro, no puedes limitarte a vender las maravillas del código fuente. Eso es. Primero, tienes que remangarte, cavar zanjas y levantar torres de alta tensión. O sea, el software más brillante del universo no sirve para absolutamente nada si no hay un hardware físico donde pueda ejecutarse. Ya, esa imagen ilustra perfectamente el salto del concepto a la realidad. Aunque bueno, el hardware del siglo VII era muchísimo más exigente que tirar un cable de fibra óptica. Madre mía, ya te digo. Lo que agrava el reto, y el documento lo subraya llamándolo el evangelizador que funda desde la nada, es esa ausencia total de un punto de partida. Llega al abismo del folio en blanco. Y aquí es donde la historia da un giro inesperado, porque las fuentes afirman categóricamente que ante este panorama, San Ruperto no solo predicó. Esa pequeña negación, ese no solo, encierra una cantidad de esfuerzo físico descomunal. Claro, porque el documento detalla que en lugar de limitarse a la oratoria, se dedicó a construir iglesias, a levantar monasterios y centros de vida cristiana. Un esfuerzo logístico tremendo. Y todo eso culmina con la fundación de la ciudad de Salzburgo. Pero a ver, aquí tengo que hacer de abogado del diablo un momento. A ver, dispara. Porque esto genera una fricción importante en la cabeza de cualquiera. Si tu vocación principal es ser misionero, lo cual significa, por definición, ser un portador de un mensaje inmaterial,
Sí. ¿No es una inmensa pérdida de tiempo ponerse a hacer de arquitecto, de albañil o de capataz de obra? O sea, la vida es muy corta y las montañas son muy grandes. Claro, ¿para qué mover piedras? Exacto. ¿Por qué no dedicarse a viajar de aldea en aldea, maximizando el número de personas que escuchan el mensaje, en lugar de atarse a un pedazo de tierra a mezclar argamasa? Pues mira, es una objeción fundamental que toca la fibra misma de cómo entendemos el impacto histórico de las ideas. Podría parecer que atarse a la construcción física es limitar el alcance del mensaje. Totalmente. Parece contraproducente. Sin embargo, el texto resuelve esta paradoja de forma brillante. Afirma textualmente que Ruperto entendió que la fe necesita raíces. Qué frase. Y añade algo clave. Dice que no basta con anunciar. Es necesario construir estructuras que sostengan la vida cristiana. Lo fascinante aquí es la profunda comprensión de la psicología humana que demuestra esta decisión. Es decir, que el mensaje por sí solo es demasiado volátil para sobrevivir en un entorno hostil. Exactamente. O sea, las palabras, por muy reveladoras o bonitas que sean, desaparecen en cuanto llega la primera tormenta de nieve fuerte o la primera mala cosecha. Claro, el hambre aprieta y se te olvidan las ideas. Eso es, si un misionero predica y se marcha, a los 3 días los habitantes de esa aldea vuelven a sus rutinas de supervivencia pura y dura. La idea se desvanece porque no tiene dónde anclarse en la rutina diaria. Ya. Necesitan verlo y tocarlo. Justo, un monasterio o una iglesia primitiva de piedra no es simplemente un lugar de culto, actúa como un ancla cognitivo en el paisaje. Es un recordatorio físico permanente, inamovible, de que hay un orden y un sistema de valores que resiste a la intemperie. Obliga a la idea a materializarse en el espacio y en el tiempo, ¿no? Totalmente, le da cuerpo a la teoría. Pero a ver, ¿cómo funciona exactamente ese engranaje? Porque hay una brecha enorme entre levantar 4 paredes de piedra para un monasterio y acabar fundando toda una ciudad como Salzburgo, que terminó siendo un centro neurálgico para toda la región. Una ciudad enorme, sí. ¿Cómo pasas de un edificio aislado a crear un motor de civilización? Pues el mecanismo de creación de ciudades en esta época es pura causa y efecto material. Fíjate, cuando construyes un monasterio, traes monjes. Lógico. Esos monjes necesitan comer, así que comienzan a desbrozar el bosque, a drenar pantanos y a aplicar técnicas agrícolas de forma sistemática. Y de repente generan un excedente de comida en una región donde el hambre era lo habitual. Ostras. Claro, y la comida atrae a la gente. Exacto. Ese excedente, junto con la seguridad que proporcionan unos muros de piedra fuertes, atrae a campesinos dispersos que buscan algo de estabilidad. Una vez que tienes a la gente asentada, pues surgen necesidades prácticas. Claro, necesitas herramientas, ropa. Necesitas un herrero para los arados, necesitas carpinteros, tejedores, y ahí, de forma natural, aparece el comercio. Los mercaderes empiezan a incluir ese asentamiento en sus rutas porque saben que allí hay orden y recursos. O sea, lo que comenzó como un pequeño refugio espiritual. Se convierte por pura gravedad económica y social en un polo de desarrollo urbano. Aquí es donde se pone muy interesante, porque el texto aborda precisamente este salto de lo micro a lo macro, mencionando que la expansión del cristianismo en Europa no fue solo una cuestión de creencias. No, en absoluto. Habla de organización, cultura y comunidad, y remata explicando que figuras como la que estudiamos hoy demuestran cómo la Iglesia contribuyó a la formación de ciudades y sociedades enteras. Es que solemos olvidarnos de eso. Totalmente. A menudo, cuando imaginamos la Edad Media, pensamos exclusivamente en debates teológicos abstractos o en oscurantismo y olvidamos esta inmensa labor práctica. Sí, nos quedamos con la imagen de las películas. Claro. Salzburgo no fue únicamente una victoria de la fe, fue un triunfo del urbanismo y de la logística nacido de la más absoluta nada. Yo estoy asombrado con este nivel de gestión. Y yo estoy convencida de que si conectamos esto con el panorama general, la figura del misionero constructor adquiere una dimensión totalmente distinta. El documento menciona la palabra apologética, ¿verdad? Sí, la menciona. Pues en su sentido clásico se refiere a la defensa de una postura mediante argumentos intelectuales. Se solía hacer debatiendo con eruditos o escribiendo tratados larguísimos. Ya, convencer con la palabra. Pero lo que hizo Ruperto fue una apologética de los hechos. Él no defendió la viabilidad de su mensaje con un debate escolástico en medio del bosque.
Entre los pinos y la nieve, imagínate. Claro, es que no tiene sentido. La defendió demostrando que su sistema de valores era capaz de organizar una sociedad que funcionaba 1000 veces mejor que el caos circundante. Es una forma aplastante de ganar un argumento. O sea, no te convenzo con retórica, te convenzo mostrando que bajo este sistema hay escuelas monásticas copiando manuscritos. Exacto. Hay rudimentos de medicina herbácea para curar a los enfermos, hay graneros llenos para pasar el invierno y, sobre todo, un mecanismo pacífico para resolver disputas entre vecinos. En lugar de recurrir a la venganza de sangre tribal, que era lo común. Ya ves, es el centro de vida cristiana actuando como un faro de estabilidad. Y, de hecho, las fuentes señalan claramente que fue desde allí, desde esa estructura firme en Salzburgo, desde donde se extendió todo por la región. La onda expansiva de la civilización. Justo. La onda expansiva no salió del eco de un hombre gritando en la montaña. Salió del zumbido constante de una comunidad, trabajando. Es que la comunidad es el verdadero motor de la transmisión. Un individuo errante, por muy carismático que sea, tiene una capacidad de impacto superlimitada a su propia esperanza de vida y a su físico. Claro, cuando se muere, se acaba el mensaje. Exacto. Pero una institución, una ciudad articulada en torno a un conjunto de principios, tiene la capacidad de operar a lo largo de los siglos y de asimilar a miles de personas. Ese es el salto cualitativo. Institucionalizar la idea a través de la argamasa y el ladrillo es lo que permite que la cultura sobreviva a los colapsos generacionales. Bueno, este análisis histórico nos proporciona el puente perfecto para mirar de frente a nuestra propia época, porque el documento no se limita a ser una simple crónica del pasado. No para nada, da un salto temporal muy curioso. Entra de lleno en el presente señalando algo que, fíjate, creo que escuece bastante en la sociedad actual. El texto dice: hoy muchas veces se habla de fe de forma individual, pero el cristianismo es también comunidad. ¡Qué gran verdad! Y afirma sin rodeos que el crecimiento real se da cuando se vive y se comparte. Es una observación sociológica que, la verdad, trasciende la esfera puramente religiosa. Toca el núcleo de cómo operamos hoy en día, en cualquier ámbito. Subraya una dicotomía muy marcada entre la naturaleza intrínsecamente comunitaria de cualquier proyecto y la tendencia arrolladora de nuestro siglo hacia la privatización de las convicciones. O sea, hacia el aislamiento. Sí, al individualismo extremo. Es fascinante pensar en esto. O sea, tenemos a nuestra disposición la tecnología más avanzada de la historia para conectar con cualquier punto del globo y, sin embargo, parece que estamos empeñados en vivir nuestros proyectos en un aislamiento feroz. En nuestras propias burbujas, claro. Sí. Consumimos información a solas, nos indignamos frente a una pantalla a solas y nos autoconvencemos de que estamos participando en algo grande solo porque formamos parte de una estadística o de un algoritmo. Un algoritmo que nos devuelve el eco de nuestra propia voz, además. Totalmente. Así que podemos preguntarnos, tras leer este documento, ¿hemos olvidado por completo la lección de los Alpes? ¿Hemos desestimado la necesidad física y ruidosa de la manada, de la comunidad real? Es una pregunta muy incómoda, sí. Es que parece que no queremos negociar el espacio vital con otras personas para que un ideal tenga algún peso real en el mundo. Esto plantea una pregunta importante. Y es, ¿qué grado de resistencia tiene una idea que jamás choca contra la realidad del otro? Ostras, muy poca, ¿no? Pues claro. Cualquier convicción, ya sea una postura ética, una startup innovadora o un movimiento ciudadano, se atrofia si se mantiene encapsulada en la mente del individuo o en el entorno esterilizado de las redes sociales. Ya, en una cámara de eco digital. El documento nos advierte que el crecimiento requiere fricción. Requiere la incomodidad de organizar, de ceder, de construir junto a personas que quizá, oye, ni siquiera te caen bien, pero con las que compartes un propósito. Hay que remangarse y lidiar con la gente. Eso es. El individualismo que describe el texto es el disolvente más eficaz contra cualquier proyecto a largo plazo, porque le roba el oxígeno de la práctica compartida. Fíjate, si una idea no te obliga a salir de casa, a construir un espacio físico, ya sea, no sé, una asociación de vecinos, un centro cultural o una empresa con una cultura tangible. Entonces es una idea fantasma. Exacto. Ruperto sabía que para que sus valores fuesen ciertos, los habitantes tenían que verse las caras, compartir el pan, trabajar la misma tierra y someterse a las mismas reglas bajo un techo común. Esa fricción humana, ese roce diario, es lo que convierte una teoría abstracta en un tejido social irrompible. Totalmente de acuerdo. Inevitablemente regresamos al concepto de la infraestructura. A ver,
Hoy no nos enfrentamos al desafío de talar bosques en el siglo VII para levantar murallas. Por suerte, ¿eh? Menos mal. Pero el reto estructural sigue ahí, intacto. El documento nos interpela sobre nuestra capacidad para crear infraestructuras relacionales, lugares de encuentro genuinos, instituciones sólidas, marcos cívicos donde los verbos compartir y vivir dejen de ser eslóganes vacíos. Y se transformen en compromisos diarios, ¿no? Que requieran esfuerzo, tiempo y presencia física. Eso es, sudor y lágrimas, como quien dice. Mira, para recapitular el inmenso terreno que hemos cubierto hoy en este análisis, hemos partido de un texto histórico que conmemora a San Ruperto un 27 de marzo. Una fecha para marcar en el calendario. Sí, y lo hemos usado para descubrir una lección de estrategia y resiliencia brutalmente actual. Nos ha enseñado que el discurso, la retórica y las buenas intenciones son completamente insuficientes si el entorno es hostil. Las palabras se las lleva el viento. Exacto. Para que algo sobreviva, hay que tener el coraje y la disciplina de abandonar la comodidad de la teoría. Hay que mancharse las manos construyendo los edificios, las instituciones y sobre todo las comunidades que servirán de escudo para esas ideas. Ese es el verdadero legado de este texto. El tránsito agotador pero indispensable de la intención a la institución. Un tránsito que no es nada fácil, claro. No, es un proceso que nuestra cultura contemporánea, obsesionada con la gratificación inmediata y el impacto rápido de las redes sociales, tiende a esquivar. Ya, porque exige un sacrificio sostenido. Y rara vez ofrece recompensas a corto plazo. Es un trabajo de fondo. Pues para amarrar toda esta reflexión, la fuente original nos regala un cierre extraordinario. En la parte final del texto, bajo una llamada de atención que reza «memoresto», es decir, «recuerda esto», ¿Un aviso para navegantes? aparece una máxima en latín que condensa cada minuto de nuestra conversación de hoy. Dice, «Fides radices querit». ¡Qué contundencia tiene el latín! Ya ves. Y el propio documento se encarga de traducirlo con una claridad rotunda. La fe necesita raíces. Y culmina con una petición directa a la figura histórica. San Ruperto de Salzburgo, enséñanos a construir sobre fundamentos sólidos. Fides radices querit, la necesidad imperiosa de las raíces. Entonces, ¿qué significa todo esto para nosotros hoy? Pues mira, si asumimos la premisa central de todo este análisis, que ninguna visión del mundo puede sobrevivir a las tormentas de su época sin anclarse profundamente en el terreno físico y social, surge la prueba definitiva para nosotros mismos. El momento de mirarnos al espejo. Exacto. En esta era vertiginosa, ahogada en información efímera y caracterizada por un consumo fugaz, ¿qué tipo de estructuras sólidas estamos levantando hoy en día? Esa es la clave. ¿Cuáles son nuestros equivalentes modernos a esos primeros monasterios de piedra? ¿Qué estamos edificando realmente más allá de los discursos virtuales para asegurar que los valores que consideramos innegociables logren sobrevivir en las generaciones futuras? Ahí queda esa reflexión resonando para quien nos escucha. Ha sido un verdadero privilegio desgranar la historia y las implicaciones de este documento hoy. Totalmente. Me ha parecido un debate interesantísimo. Todos los que nos acompañan en este análisis a fondo, les animamos a seguir indagando, a cuestionar la solidez de lo que construimos a diario y, como siempre, a mantener intacta la curiosidad. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima. Un placer absoluto. Hasta el próximo análisis.